Si ustedes revisan la edición del siglo XXI, van a ver que, bueno, Pedro Escarón hace todo un prólogo presentando de por qué considera que es la mejor traducción y empieza a señalar varios errores que hay en la editorial Fondo de Cultura. Hay traducciones de palabras que se han traducido por el opuesto. Por ejemplo, lo que se debería traducir por aumentar se tradujo por disminuir. Y posteriores investigaciones, hay un artículo muy interesante que quería compartirlo, pero por cuestiones de tiempo ya no les voy a traer. Hay un artículo que justamente se trata de indagar sobre cómo se dio la traducción de Fondo de Cultura Económica. Hay todo un problema ahí, como digo, hay historias que tienen que ver también con algunos conflictos entre partidos comunistas. Porque el Fondo de Cultura Económica era, de alguna manera, una editorial ligada al Partido Comunista en México. La editorial Cartago, que nace en Argentina, fue una parte de la editorial oficial de lo que era el Partido Comunista Argentino. Bueno, fue un problema. La cuestión es que esa investigación arrojó de que posiblemente la traducción de Wenceslao Roses, que es la más popular, como digo, del Fondo de Cultura Económica, no fue una traducción del alemán, sino una traducción del ruso. Ahí, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Por ejemplo, como digo, es una historia que ya no nos va a dar tiempo de poder comentar. Pero bien, entonces, la mejor traducción hasta el momento, como digo, es la de siglo XXI. Hay que estar atento a ellos, si es posible comprarlo, si no es posible comprarlo, sacarle copia, tener el PDF, pero es la más confiable, en primer lugar. En segundo lugar, está el tema de la complejidad del capital. Y esto, sobre todo, apunta hacia los marxistas ansiosos de ir a la práctica. ¿Por qué? Porque en realidad el Capital es un libro, es un texto bastante complejo. No vas a encontrar fórmulas para la práctica inmediata. En ninguna parte del primer tomo, ni del segundo tomo, ni del tercer tomo, Marx te va a decir cómo hacer la revolución, por ejemplo, y cómo tienen que hacer agitación y propaganda entre la masa. Lo que va a hacer es, efectivamente, explicar cómo es que surge el capitalismo. Y cuando hablo de surgir, no hablo de un proyecto histórico, sino en términos lógicos, que ahorita lo vamos a unir. Pero bien, el tema es, el texto es en realidad bastante complejo. Y es bastante complejo por todos los procesos de abstracción que hace Marx ahí. En realidad demanda así cierta dedicación, cierto esfuerzo. Si alguien lo quiere leer, sí es recomendable disciplinarse. Son, por lo menos en las ediciones, por ejemplo, la de Fondo de Cultura son 930 páginas, más o menos. En la de siglo XXI son más de 1000 páginas, por lo que tiene páginas que le han agregado, que son interesantes también. Pero leerlo, por ejemplo, sistemáticamente. No abandonar la lectura por un mes, 2 meses, o leerlo en el carro, por ejemplo. Eso complicaría mucho las cosas. Entonces, lo mejor es sí disciplinarse. Si realmente estás convencido de que eso es correcto, si realmente estás convencido de que ellos encontrarán algo que va a servir para el proyecto, etc., vas a poder dedicarte disciplinadamente a ello. Pero bien, entonces, lo que tiene que anunciar y que advertir al que quiera leer el Capital es que es una lectura así difícil, que merece dedicación. Y tercera advertencia es que lo que vamos a desarrollar ahora es un taller introductorio. Vamos a obviar muchas cosas que hay en el Capital. Es imposible que podamos desarrollar todo el Capital, todos los argumentos, incluso las implicancias de muchos planteamientos. No hay trabajo que incluso se basa solamente en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo. Es solamente un tema, el Capital, por ejemplo, ¿no? Se hace una tesis cada punto que se está ahí, etc. Pero es imposible, efectivamente, hacerle un taller de solo 4 sesiones o 5 sesiones. Con el grupo Polemos hicimos un estudio grupal del Capital, invitamos, fue un evento abierto que hicimos al público. Lo terminamos en 3 meses. Obviamente empezamos como 70, incluso hay fotos de la primera sesión de 70 personas. Terminamos 7 personas. Incluso, claro, no todos los que eran del grupo Polemos se pudo terminar. Y los que no eran parte del grupo Polemos era solo una persona, bueno, 2 personas. Entonces, claro, de hecho que es complejo. Y de los que quedaron, no todos lo habían leído, solamente estaban asistiendo seguidamente para poder tener el libro para poder leer el procedimiento. Entonces, la idea que quiero que quede es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a tener solo una introducción, es decir, elementos básicos, los argumentos principales. No podemos creer que lo que vamos a conversar acá, o que lo que vamos a desarrollar acá, ya es suficiente para considerar de que comprendemos la cabalidad, que tenemos ya todos los elementos de lo que es la crítica de la economía política, que es como define Marx el Capital.
no lo define como teoría económica, no lo define como nueva teoría económica, no lo define como teoría económica crítica, ojo, lo define como crítica de la economía política, porque es en realidad una crítica a la economía como ciencia, no es la fundación de la nueva ciencia. Es una de las cosas que se comprende muy bien una vez que se ha dado ya una lectura del Capital. Pero bien, eso en primer lugar por parte de quienes quieren de repente afianzar su marxismo, posiciones revolucionarias. Pero para los compañeros que también vienen a tratar de encontrar elementos para refutar a Marx, para bajarse de la teoría de Marx, no el trabajo de toda la vida de Marx, bueno, para ellos también se les tiene que advertir que en realidad lo que vamos a desarrollar tampoco no es la obra de Marx en Capital. Incluso es introducción al tomo 1 nada más. No vamos a poder desarrollar la introducción al tomo 2, al tomo 3, donde hay otros elementos, otras variables que ya son intenta Marx. Entonces tampoco se crea que por otra parte en este taller se van a encontrar los elementos suficientes para querer refutar la teoría de Marx. Posiblemente sí para tener un juicio crítico, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con el tema del método. Hay borradores de Marx que se han publicado bajo el título de Grundrisse, ¿no? Se conoce así, Grundrisse. El título completo de elementos fundamentales para la ciencia de la economía política. Son los borradores del año 57 al año 58. Es la época en la que Marx saca su primera publicación económica, se podría decir, contribución a la crítica de la economía política, que luego se va a transformar más o menos en lo que es el primer capítulo de Capital, que surge ya o que nace en el año 67, en 1967, no lo recuerdo. En esos borradores, Marx analiza cuál debería ser el método que nosotros debemos elaborar o emplear para poder hacer un análisis de la economía. Y se basa en lo siguiente. En realidad, cuando el químico o el físico estudia sujeto de estudio, tienen herramientas que les sirven para ello. Tienen su laboratorio. ¿Cuál es la herramienta o cuál podría ser el laboratorio que emplea el economista o el intelectual en general para hacer un análisis de la economía? Por ejemplo, algo sobre lo que él no tiene control, algo que se le escapa, ¿no? Como totalidad. Marx dice, la herramienta que tenemos para poder encontrar la esencia de estos procesos, porque en realidad, y hay que tener en cuenta esta diferencia, lo esencial y lo fenoménico. Lo esencial y lo fenoménico es lo que se expresa, lo que se manifiesta. Pero se manifiesta porque por algo que hay detrás. Es decir, es manifestación del esencia. Si es que en el mundo los fenómenos se identificaran con la esencia, es decir, con su verdadera causa, en realidad la ciencia sería superflua. No necesitaríamos ciencia. Si necesitamos ciencia es porque en realidad las cosas como se nos aparecen no corresponden con su realidad, con su verdadera esencia. ¿Qué es lo que sucede en el capitalismo? El capitalismo no puede tomarse como punto de partida el análisis con toda su complejidad, con todas sus relaciones, con todas sus variables, porque el capitalismo es en realidad un producto. Si tenemos la sociedad en su conjunto y la vemos ahorita, no podemos aplicarla desde este punto de partida, desde el momento, o mejor dicho, desde cómo la vemos. Tenemos que explicar más bien por qué la vemos de esta manera. Es decir, tenemos que profundizar a descubrir cuáles son las leyes, cuáles son las relaciones que poco a poco se van tejiendo en la sociedad, de tal forma que al final a nosotros nos aparece esto enfrente, esta sociedad. La sociedad entonces es un producto. Tenemos que explicar cómo es que se produce esa apariencia, cómo es que se produce ese fenómeno. Por ello Marx va a emplear un método que usualmente se le conoce como el método del abstracto a lo concreto. Marx no va a empezar el Capital a partir de la lucha de clases, por ejemplo. No va a empezar diciendo, no, la sociedad se divide en proletarios y burgueses. Más bien eso va a ser un momento del desarrollo del Capital. Va a haber ya un capítulo ya avanzado, en el cual recién aparece el proletario y recién aparece el capitalista en su confrontación, en tanto salario y ganancia. Pero ese no es el punto de partida, porque hay que explicar por qué es que sucede en el mundo que hay, por ejemplo, asalariados,
¿Por qué es que es un asalariado? ¿Por qué hay un capitalista? Bien, ¿de qué parte Marx? Marx parte de una categoría muy simple, muy básica. No parte como usualmente de repente lo decimos en muchos discursos, ¿no? De lo concreto, es decir, de la situación actual, ¿no? La situación candente, de la lucha de clases. Él parte en realidad de analizar una categoría muy simple, que es la mercancía. Inicia hablando de la mercancía y luego va tomando en cuenta otros elementos. Descubre una contradicción dentro de la mercancía y toma unos elementos. Luego incluye otros elementos. El análisis, que empieza con categorías simples, va tomando en cuenta cada vez más categorías. Pero explicar la primera categoría le permite ya anticipar cualquier otra cosa, cualquier otra relación que pueda venir al futuro. Es decir, va explicando de lo simple hacia lo concreto. Va tomando más elementos, hasta que llega un momento en el cual Marx puede decir, bien, recién acá nosotros estamos frente al mundo fenoménico del capitalismo. Recién acá estamos hablando del capitalismo tal y como es. Antes, solamente, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos abstraído muchos elementos. Hay una carta en la que efectivamente Marx escribe a Engels sobre los escritos del tercer tomo. Obviamente siempre había una correspondencia entre ambos. Y precisamente cuando habla del tercer tomo, o esos borradores del tercer tomo, porque Marx nunca llegó a publicarlo, le dice, recién acá nosotros estamos ante el mundo fenoménico del capitalismo. Es decir, recién podemos hablar de que tenemos una descripción real del capitalismo en el tomo 3, por ejemplo. Por eso, en el tomo 1, vamos a quedar de repente con muchas preguntas. Vamos a decir, pero ¿por qué Marx no incluye el transporte de la mercancía? ¿Por qué Marx no incluye la bolsa de valores? ¿Por qué Marx no incluye la propiedad territorial? Todo ello va a ser problematización, especulación del tomo 2, del tomo 3. Entonces, lo que quiere Marx, y justamente partiendo de esa idea de que el capitalismo es producto, no puede ser nunca el punto de partida, es explicar por qué se produce esa sociedad. ¿Por qué es que nosotros la vemos tal y como la vemos? Es decir, explicar el fenómeno partiendo de las categorías esenciales. ¿Sí? Bien, como digo, el capitalismo entonces, lo que hace Marx en el Capital es construirte el capitalismo entre los ojos. Decirte qué es lo que está pasando al interior del capitalismo para que finalmente se te parezca así. Tal y como tú lo tienes en fe. Te construye el capitalismo. Te pone un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, hasta que finalmente tienes el edificio. Y ahí recién tú ves el capitalismo. Bien. Ese método, en realidad, explicado de esa manera, posiblemente trae algunos problemas, pero se va comprendiendo ya más conforme se va avanzando en la misma lectura del capital. Y entonces decíamos que el capital empieza por la categoría más simple. Esa categoría es la mercancía. Y además dice, el capitalismo se lo muestra en realidad como un cúmulo y cúmulo de mercancías. La mercancía en el capitalismo es la célula de la sociedad, es el ladrillo de la sociedad. El capitalismo es en realidad una serie de... es una construcción hecha sobre mercancías y mercancías. ¿Qué es lo que dice? En primer lugar vamos a analizar qué es la mercancía, qué contiene la mercancía. Y ojo, algo que hay que tener en cuenta, algo importante, no es que Marx diga, bueno, vamos a ver qué es y vamos a analizar la mercancía. Obviamente lo que hace Marx, y él lo manifiesta en uno de los epílogos, el epílogo muy recomendado, por ejemplo, es el epílogo de la segunda edición alemana. Contiene demasiado material, no solamente en términos metodológicos, sino justamente en relación a la problemática, o por qué entender el capital como crítica de la economía política. Bien, decíamos lo siguiente, teníamos la mercancía, y Marx no había llegado a la mercancía, o no es que a priori sabía que el inicio de la sociedad, o que se tenía que empezar a analizar la sociedad desde el análisis de la mercancía. Es en realidad un momento de su investigación. Si ustedes leen los manuscritos económicos y filosóficos de 44, van a ver que los escritos de Marx parten, por ejemplo, desde la renta, analizan la renta como problema económico, dan una serie de vueltas por la propiedad privada, etc., y terminan ¿en qué categoría?
¿Alguien sabe? ¿Cuál es la última categoría de los manuscritos económicos filosóficos? Cuando cita Shakespeare. El dinero. La última categoría es el dinero. Cuando habla del amor incluso, si no es correspondido. Esa parte habla del dinero. Y ahí concluyen sus investigaciones económicas. Ahora, nosotros revisamos los borradores del 57 y 58 y vamos a ver de qué parte Marx sus borradores. ¿Y cuál es la primera categoría? ¿Ah? A ver, ¿cuál es? ¿El dinero? Claro, el dinero. Es decir, retoma su investigación de donde se había quedado. Es decir, analizando poco a poco cada uno de esos fenómenos económicos, todo le lleva a querer explicar el dinero. Dice, bueno, no puedo entender la renta si no entiendo la propiedad, no puedo entender la propiedad si no entiendo esto. No puedo entender esto si no entiendo el dinero. Llega el dinero y en los borradores ustedes van a ver que empieza a analizar el dinero y se da cuenta que no puede entender el dinero si no entiende el dinero qué cosa, que es la mercancía. La mercancía entonces en sus investigaciones que duran todos esos años es el resultado final. Solo que Marx ya no lo va a exponer en el Capital como una teoría ya, mejor dicho, como una especulación por definición ya hecha. Por eso él dice, hay que diferenciar mucho el método de investigación del método de exposición. En el Capital tenemos el método de exposición. Ya está todo ordenadito. ¿Ya? No quiere decir que así se nos ha presentado como una construcción a priori, como dice él. Entonces es parte de la mercancía. Que investigaciones le llevaba a querer explicar la mercancía. La mercancía entonces tenemos que explicarla. ¿Cómo definiríamos una mercancía? ¿Cuál sería una característica esencial de la mercancía? Tiene valor. Ya. ¿Tiene valor? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tiene valor? Por ejemplo, Es útil. que ese objeto tiene una utilidad. Que ese objeto satisface una necesidad. No perdería su condición de mercancía. Eso es lo que Marx y los economistas, incluso algunos economistas anteriores, le llamaron el valor de uso. Bien, esa es una de las características de la mercancía. ¿Cuál es la otra característica de la mercancía? Por atrás dijeron, la de tener valor. Ya, pero tiene valor ¿por qué? Porque es un producto no solamente que satisface una necesidad, sino también que es intercambiable. Entonces, su condición de ser intercambiable le da una propiedad a esta mercancía que la iguala a otras mercancías. Es decir, en el intercambio, yo puedo decir tantas carpetas, X carpetas me valen Y ventiladores. Eso quiere decir que hay una correspondencia entre aquello por lo que puedo intercambiar esta mercancía con esa otra mercancía. Hay algo a lo que yo puedo reducir ambas mercancías para poder medirlas, para poder decir, esta vale tanto de esta otra mercancía. Y esto es importante. Esto es lo que más voy a llamar el valor de cambio. Valor de cambio. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? En el intercambio, o mejor dicho, el valor de uso se explica muy bien. ¿Por qué? Si es que una mercancía satisface una necesidad es por sus condiciones materiales. Es decir, cumple una función, tiene una utilidad, satisface en general una necesidad. No hay problema con el valor de uso de la mercancía. Ahora, el problema es qué es el valor de cambio, o qué estipula, qué define el valor de cambio. Decimos que esta mercancía la podemos intercambiar con otra mercancía y no te voy a dar más de esta mercancía si no me das más de esa otra mercancía. Porque sé que tiene que haber una equivalencia entre lo que uno está ofreciendo y entre lo que el otro está ofreciendo. Sin embargo, son objetos distintos, son materiales distintos, han sido producidos por trabajadores distintos también. ¿Cuál sería entonces el criterio? Posiblemente si son los mismos, solo que uno tiene más materiales, entonces podría utilizar el criterio de material que está usando. Este usó 50% más madera, entonces su valor es 50% más. Pero objetos del mundo de las mercancías, ¿cómo es que podemos igualarlas? ¿Cómo es que podemos establecer una equivalencia? Bien, Marx dice lo siguiente. En tanto su utilidad, esto satisface una necesidad y esto satisface otra necesidad. No podemos intercambiarlos en base a su valor de uso. Satisfacen necesidades distintas porque están hechas de forma distinta, porque tienen elementos distintos. Todo lo que comprende su valor de uso. No podemos intercambiar en base a eso porque no son medibles, no son iguales, no son la misma cosa, no son cualitativamente iguales
para poder medir y decir uno vale más que el otro. Entonces, ¿qué dice Marx? Vamos a abstraer el valor de uso de la mercancía. Entonces, hagamos con el pensamiento una abstracción de todo el valor de uso de la mercancía. ¿Qué nos quedaría? Si le extraemos todo, con el pensamiento quítale la materia, todo lo que satisface una necesidad. ¿Qué te queda de la mercancía? El trabajo. Claro, que ambos objetos, ambos productos, han sido producto, para la redundancia, del trabajo. Entonces ahí vemos una primera semejanza entre una y otra mercancía. El valor de cambio, entonces, algo que asemeja una mercancía y otra, es el trabajo. Es el trabajo. Bien, ahora, la cuestión es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos medir el trabajo? El trabajo, tú sabes, tiene distintas intensidades. Uno trabaja más, otro trabaja menos. Pero en los trabajos también hay diferencias, porque el trabajo que ha hecho esta mercancía es distinto al trabajo que hizo esa otra mercancía. Realmente estamos hablando de algo que no ha sido completamente igualado, no se ha homogeneizado. Tenemos entonces, dice Marx, que abstraer incluso, si queremos identificar, igualar ambas mercancías para poder medirlas, tenemos que abstraer también ese trabajo que ha elaborado cada una de esas mercancías. Es decir, tengo que abstraer el llamado trabajo concreto. En primer lugar teníamos el trabajo. ¿Cómo podemos medir entonces el trabajo? Tiene distintas intensidades, pero al final podemos reducirla a una escala de medición. ¿Cuál es? El tiempo. Podemos estirar el trabajo y igualarlo, por ejemplo, a un trabajo más intenso. Mejor dicho, un trabajo más intenso lo estiramos y podemos igualarlo a otro trabajo menos intenso en función del tiempo. Podemos establecer ya una equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que te permite intercambiar una mercancía con otra? Dice Marx, el tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Imaginemos que si decimos que el tiempo de trabajo es el que define el valor de la mercancía, entonces imaginemos que normalmente se produce esta mercancía en 4 horas. Y dice Marx, ¿eso qué quiere decir? Que si viene un trabajador más perezoso, holgazán, y que lo hace en 12 horas, ¿su mercancía vale más? Estamos estableciendo que el valor de la mercancía es el tiempo de trabajo. ¿Vale más o no? Ese trabajador va a llevar esa mercancía al mercado, la va a presentar a la sociedad. Alguien le va a dar 12, por lo que en realidad encuentra al 4, por lo que se presta al 4. ¿Qué le va a decir la gente? Una experiencia diaria. Tu mercancía no vale 12, tu mercancía vale 4. Entonces, si te das cuenta, lo que da valor a las mercancías no es el trabajo concreto, específico, que elaborar esta mercancía. Lo que establece el valor de las mercancías es el trabajo socialmente necesario. ¿Qué es el trabajo socialmente necesario? El tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo que se demora la sociedad en las condiciones naturales, en las condiciones normales de desarrollo y desenvolvimiento. Se establece entonces un promedio de lo que tarda producir una mercancía determinada. Eso es lo que finalmente va a establecer el valor. Ojo, no es el trabajo particular, individual, que establece el valor, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. Si la sociedad normalmente demora en producir esto 4 horas, y cada hora cuesta un sol, por ejemplo, le ponemos que es un sol, su valor va a ser de 4 soles, nadie le va a querer dar 16 o 12 soles al que se ha demorado más, por ejemplo. Porque el valor es establecido ya, de esa mercancía. Y tenemos entonces el trabajo socialmente necesario. Pero el trabajo socialmente necesario no es el trabajo concreto, sino es un trabajo en el cual se han abstraído las propiedades de cada trabajo particular también. Porque en tanto trabajo particular, lo que generan en realidad no es el valor de cambio, sino el valor de uso. El trabajo concreto lo que te produce es valores de uso. Te produce una mercancía que va a satisfacer una necesidad. Pero lo que te produce el valor de cambio ya no es un trabajo en particular, sino el trabajo del cual hemos abstraído cualquier otra cualidad.
que le hemos reducido, incluso más, bien, lo dice bajo estas palabras, a una misma masa gelatinosa homogénea. Sí, le hemos reducido a la misma sustancia, a toda la mercancía. Esto entonces no lo produce el trabajo concreto, sino lo produce el trabajo abstracto. Bien, tenemos entonces el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso producido por el trabajo concreto, el valor de cambio producido por el trabajo abstracto. Bien, ¿qué podemos extraer de ahí? ¿Qué idea podemos extraer de ahí? Supongamos que la productividad de la sociedad se eleva. La productividad de la sociedad. Es decir, socialmente ahora se han incluido mejores máquinas, hay mejor ciencia. Y ya no producimos esta mercancía en una hora, sino ahora producimos dos en una hora. Y ahora producimos más en el mismo tiempo. Si se eleva la productividad, ¿qué va a pasar con el valor de la mercancía? ¿Se van a elevar o se van a reducir? Claro, el valor se va a reducir. ¿Ya? Esta diferencia es importante porque es en realidad algo que va a atravesar todo el capital. Tanto así de que incluso lo vas a encontrar ya en el tomo 3, cuando vamos a hablar de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia media, que es para Marx la ley crítica del capitalismo. Es decir, aquella ley en la cual el capitalismo no se puede librar, que siempre va a estar presente, y es la que va a generar la mayor crisis. Entonces, hay que recordar siempre esto. Lo vamos a ver nuevamente más adelante, pero ya de un modo más concreto. Se eleva la productividad de la sociedad, es decir, producimos más en el mismo tiempo, el valor de las mercancías entonces se reduce. Ya no me vale esa mercancía, si produzco dos en una hora, ya no me vale un sol, ahora me vale cada mercancía 50 céntimos. Cada mercancía equivale a media hora nada más. Pero ahora, supongamos de que la productividad del trabajo se reduce. Ahora, han habido fenómenos naturales, etc., que hacen que ahora producir esta mercancía no me lleva una hora, sino ahora 2 horas por producir esta mercancía. ¿Qué va a pasar con el valor entonces? El valor de la mercancía va a elevarse. Hay una relación entonces. Miren, y ya seguro muchos se están preguntando, ¿no? Eso quiere decir que en realidad la inserción de tecnología puede traer como consecuencia una desvalorización de la mercancía. Entonces, como digo, esas son cosas que ya vamos a tratar más adelante. Pero es importante tener en cuenta. Se eleva la productividad del trabajo, se eleva el valor, se reduce el valor de la mercancía. Se reduce la productividad del trabajo y más bien se eleva el valor de la mercancía. Decíamos que si se eleva la productividad se reduce el valor. Se reduce la productividad, se eleva el valor. Entonces, es una consecuencia que podríamos sacar de este análisis, ¿no? El análisis de la mercancía. Entonces Marx dice lo siguiente: bueno, vamos a analizar la categoría de la que tanto hemos estado hablando de valor. Muy bien. El valor solo se manifiesta en el intercambio entre dos mercancías. Y en el tomo 1, Marx se pone un ejemplo. Suponemos que vendemos 20 varas de lienzo. ¿Alguien sabe qué son varas de lienzo? A lo largo del capital siempre habla de 20 varas de lienzo. Yo la saqué. Si los intercambios ya hemos establecido que el valor por el que intercambiamos es el tiempo socialmente necesario de trabajo, entonces tenemos que decir que el tiempo que nos hemos demorado en hacer 20 varas de lienzo es igual al valor, al tiempo que nos demoramos en hacer una chaqueta. Supongamos 5 horas. Bien, esta es la relación de intercambio. Tenemos a un propietario de mercancías por un lado, a otro propietario de mercancías por otro lado. Este propietario lo que quiere, ¿qué cosa es de acá? ¿El valor de uso o el valor de cambio? Claro, el valor de uso, por eso va a ofrecer su mercancía. Este otro individuo, en realidad, puede ver de que su mercancía la puede intercambiar o por 20 varas de lienzo o por cualquier otra mercancía. Este individuo puede comprender de que su mercancía posee algo que la hace intercambiable con todas las demás. Esta mercancía en esta relación
podríamos invertirla, sería lo mismo, está manifestando y expresando su valor en esta otra mercancía. Supongamos que no pongo 20 varas de lienzo, sino ahora 10 varas de lienzo. Pongamos que se producen obviamente en 2 horas y media. Entonces, 10 varas de lienzo sería igual a ¿cuánto? Claro, la media chaqueta. Si te das cuenta, esta mercancía está usando esta otra mercancía para utilizar, o mejor dicho, está usando esta mercancía para expresar en cada una de sus partes una parte de su valor. Marx dice, está empleando cada átomo de esta mercancía le está sirviendo a esta mercancía para poder manifestar su valor. Si reduzco el tiempo y hago modificaciones, esta mercancía va a tener que también transformarse para poder ser un equivalente. Entonces me sirve en esta relación como manifestación del valor de esta mercancía. ¿Se entiende? Cada átomo, cada parte de esta mercancía me sirve para cuantificar esta otra mercancía. En esa relación. Obviamente estamos accediendo, ¿no? Muchas cosas. Bien, ¿qué es lo que puede suceder acá? Esto es lo que Marx le llama la forma relativa del valor. Y esta es la forma equivalente del valor. Este punto se figura en Capital como la forma simple del valor. Forma simple del valor. Estamos anexando un intercambio simple nada más. Entonces, forma simple. Entonces, lo que vemos entonces, como decía, es que esta mercancía expresa su valor en esta otra mercancía. La utiliza nada más para poder expresar su valía, para poder expresar su valor. Bien, ahora supongamos lo siguiente, ¿no? Si modificamos la forma relativa del valor, si se eleva o se reduce la productividad en la forma relativa del valor, y se mantiene constante la forma equivalente. Supongamos que ahora es más difícil producir 20 varas de lienzo. ¿Qué es más difícil? ¿La productividad se ha elevado o se ha reducido? Se ha reducido. Entonces, supongamos que es el doble. Entonces, en 5 horas, yo ya no voy a producir 20 varas de lienzo. ¿Cuántas varas de lienzo ahora voy a producir? Claro. En 5 horas voy a producir 10 varas de lienzo. 10 varas de lienzo. Sin embargo, la productividad de esta mercancía no ha cambiado, sigue siendo en 5 horas. Ahora, 10 varas de lienzo equivalen a una chaqueta. Supongamos ahora que la productividad de trabajo se eleva en la vara de lienzo y ahora produzco el doble en el mismo tiempo. En 5 horas, ¿cuántas varas de lienzo tendría? Claro, 40 varas de lienzo. ¿Y cuántas chaquetas? Sí, se mantiene bastante. Claro, una chaqueta. Bien, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La misma cantidad de esta mercancía no ha variado nada en esta mercancía. Sigue siendo lo mismo. Tú vas a ver el mismo objeto, ¿sí? Pero antes podía intercambiarlo por 20 varas de lienzo. Ahora el mismo objeto, la misma cosa que tengo ahí enfrente, me vale 10 varas de lienzo. Luego, el mismo objeto, lo mismo que voy a ver siempre, una chaqueta, ahora va a poder ser intercambiado por 40 varas de lienzo. Ojo, lo que estamos viendo acá que es que la misma mercancía y la misma cantidad de esa mercancía pueden expresar distintos valores, dependiendo obviamente de que se eleve o se reduzca la productividad del trabajo. Es decir, que mantenemos constante. Ahora supongamos que mantenemos constante. La forma equivalente. No, ahora vamos
tenemos siempre acá 5 horas, 20 varas de lienzo. Bien, supongamos que ahora se eleva la productividad de la chaqueta. Se eleva el doble nuevamente. Eso quiere decir que es más fácil producir la chaqueta. Ya no se hace en 5 horas una chaqueta, ahora ¿cuánto se harán? Ahora se hacen 2 chaquetas. En 5 horas, finalmente. ¿Pero por qué? Porque se ha elevado la productividad. Supongamos que la productividad se reduce nuevamente en el mismo porcentaje. En 5 horas, entonces ¿cuánto tendría? Media chaqueta. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá permanecen las 20 varas de lienzo. Ahora, 20 varas de lienzo puede ser, me valen 2 chaquetas. Antes me valía una chaqueta. Ahora, 20 varas de lienzo me vale no una chaqueta ni 2 chaquetas, ahora media chaqueta. La pregunta ahí que nos hacemos es, ¿ha cambiado el valor de las varas de lienzo? Si ahora intercambio 20 varas de lienzo por media chaqueta, si intercambio 20 varas de lienzo ahora por 2 chaquetas, en estos ejemplos, ¿ha cambiado el valor de la vara de lienzo o no? No. Si ahora lo intercambio por una cantidad distinta de mercancía. ¿Sí? No. Ahí dice que no se pague. No ha cambiado. ¿Ah? ¿No? ¿Y la vara de lienzo? ¿No? Ya, esto sirve para que tengamos presente siempre qué cosa es el valor. ¿Qué hemos dicho que es el valor? El tiempo socialmente necesario. O sea, ¿ha cambiado el tiempo de trabajo de 20 varas de lienzo? Sigue siendo 5 horas. El valor de las 20 varas de lienzo no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo valor. Lo que ha cambiado entonces, ¿qué cosa es? Ha cambiado la manifestación de su valor. La forma en que expresa su valor la mercancía. Hubieron procesos, hubieron eventos que hicieron de que se reduzca o se eleve la productividad de esta mercancía. Ahora esta mercancía se va a intercambiar por otra cantidad. Pero no está cambiando su valor, esta mercancía. Lo que está intercambiando es la manifestación del valor. Ojo. Por ello, hay que tener muy en cuenta esta cuestión. Puede cambiar la manifestación del valor. Por ejemplo, el dinero es un ejemplo de manifestación del valor de la mercancía. La mercancía manifiesta su valor en el dinero. Que una mercancía esté más barata, esté más cara, no necesariamente es porque esa mercancía ha reducido su valor. Lo que puede haber es un cambio en la manifestación del valor. Pero el valor puede seguir siendo el mismo. ¿Ya? Esa es la forma simple del valor. Es una de las consecuencias que extrae Marx del valor. Ahora tenemos la forma desplegada del valor. Segundo punto. Marx termina de analizar la forma simple del valor y en realidad es bastante, bueno, le da bastante vueltas y siempre se dice algo nuevo. Es importante, todo este primer capítulo es importantísimo. 2. La forma desplegada del valor. Desplegado total. Ya. 20 varas de lienzo la puede intercambiar por una chaqueta. Pero también, por ejemplo, dice en el capital, la puede intercambiar por, digamos, ¿Quieres? Ah, no. ¿alguien sabe el capital? Bien, vamos a poner el ejemplo de acá. Ah, ya, muy bien. No, porque acá han puesto levitas de jugadores. No lo entiendo. Tampoco no sé qué va a decir. Ya. 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta. Es igual a 20 libras, a 10 libras de té. Es igual a 40 libras de café.
Bien, lo que tenemos acá entonces, ¿qué cosa es? La misma mercancía de la que estábamos hablando expresa su valor en una chaqueta, pero también puede expresar su valor en 10 libras de té, en 40 libras de café, en 2 onzas de oro. Es decir, puede intercambiarse por cualquier otra mercancía. Acá enfrente, lo que vamos a tener más es Pero sí me dice, entra porque yo voy a todo grabar. el mundo de las mercancías. Un ilimitado Excel. En esta forma, la forma desplegada, tenemos que la mercancía, la forma relativa de valor, va a tener un sinnúmero de equivalentes. Vamos a equivalentes. Va a expresar su valor, entonces va a utilizar todas las mercancías, cada una de las mercancías que hay, para expresar su propio valor. ¿Ya? Todas ellas son manifestación del valor de esta mercancía. ¿Cuál es el problema de esto? Que la serie que tenemos acá de mercancías es una serie infinita, ilimitada. Imagínate que para ir a comprar algo tendrías que ir con tu lista de todo por lo que puedes cambiar tu mercancía. Entonces, entramos a la llamada forma general del valor. ¿Cómo es la forma general del valor? Sencillo. Lo único que hacemos es intercambiar los lugares. Imaginemos ahora que acá tenemos una chaqueta, tenemos una libra de té, no, 10 libras de té, 40 de café y 2 de oro, 2 onzas de oro. Que se intercambian por nuestra mercancía que la vamos a ver en todo el libro, 20 varas de lienzo. ¿Qué tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es una relación, una forma en la cual todas las mercancías están utilizando para expresar su valor, para manifestar su valor, una sola mercancía de todo el mundo de las mercancías. Una sola mercancía ha sido excluida entre todas ellas para manifestar, para expresar el valor de todas las mercancías. Entonces, puedo utilizar ya la 20 varas de lienzo para poder intercambiar cualquiera de estas otras mercancías. Porque esta equivale a cualquiera de estas. Una chaqueta, 20 varas de lienzo, 10 de lienzo, 40 de café y 2 de oro para ellos. Esa es la forma general del valor. Si nos damos cuenta, ya solamente está cumpliendo esa labor de manifestación del valor. Solamente cumple la forma de equivalente una sola mercancía entre todas las que hay en el mundo de las mercancías. La hemos excluido, la hemos separado para cumplir sobre esa función. Todo lo que aparece, o cuando hablamos ya de la forma de dinero, y es también sencillo. La forma de dinero. Cuando entre todas las mercancías que aparecen acá, un metal precioso pasa a ocupar este lugar. Ya no es Yoko, Marcio, en todo el mundo está dentro del patrón oro. Ahora ponemos acá las 20 varas de lienzo, la mercancía que era la protagonista, y acá pasa las 2 onzas de oro. Bien. Cuando se da ya esa inversión, es cuando se da y encontramos, topamos ya con la forma de dinero. ¿Qué dice mal? El dinero, o la forma de dinero, en realidad se encuentra ya en germen en lo que es la forma simple del valor. El intercambio simple de mercancías ya es el germen para la aparición del dinero, para que surja el dinero, para que haya necesidad social del dinero. ¿Por qué es que el dinero tiene que ser un metal precioso? ¿No? Recordamos que en época pasada se intercambiaba con cabezas de res, con sal, por ejemplo, que venían para el intercambio. Pero supongamos de que una chaqueta te costaba una res. Mejor dicho, 2 chaquetas te costaban una res. Pero solamente querías una chaqueta. ¿Cuántas veces tenías que dar? Media res. ¿Qué pasa si almacenas no haces esa media res? Se te pudre, te la tienes que comer, etc. No la puedes almacenar, no la puedes acumular. La res no la puedes cortar
partes infinitas. Cada una de sus partes es distinta a otra parte. Igualmente sucede con la sal, por ejemplo. Tiene cierta homogeneidad, pero también se puede echar a perder, puede hacer muchas cosas. Entonces, dice Marx, históricamente ha sido un metal precioso el que ha ocupado este puesto de la forma dineraria, porque en realidad un metal es el único que es homogéneo en todas sus partes. Cualquier otra mercancía tiene partes distintas, es completamente homogéneo en cada una de sus partes y es dividible en partes infinitas también. Puedes constantemente fraccionarlo y eso no te va a traer ningún problema. Puedes también acumularlo, lo que no pasaría si tú acumulas ser vivo, por ejemplo. Bien, ese ha sido entonces un proceso histórico el que ha hecho que esto sea dinero. ¿Qué es entonces lo que hace que el oro sea dinero? No es su propiedad material. La propiedad material solo le sirve por hacerlo de vehículo, le da la facilidad de ser dinero. Pero ¿qué es realmente lo que ha hecho que sea dinero? Claro. ¿Por qué hay homogeneidad entonces? ¿Qué es lo que ha hecho que esto sea dinero? El proceso que se entre en el intercambio social. Es decir, la propiedad de algo de ser dinero es una relación social. El ser dinero no es una propiedad del objeto, ni tampoco del deseo del sujeto. Es en realidad una relación social que se establece fuera de la voluntad de los hombres. Y tampoco no depende del objeto. El objeto, en este caso, solamente me sirve, por así decirlo, de facilitador, para que pueda cumplir esa necesidad de intercambio, esa parte del intercambio. Pero su cualidad de ser dinero no está en que sea vital en el objeto. Su cualidad de ser dinero es una relación social, es una relación histórica. Es su condición histórica la que le hace ser dinero. ¿Qué observamos ahora en el dinero? El dinero, como cualquier otro trabajo, es producto de un trabajo particular. ¿No es cierto? Si hablamos de monedas de oro, alguien tiene que haber producido eso, o mejor dicho, extraerlo. Es decir, es trabajo particular. Es trabajo concreto. Además, como cualquier otra mercancía, tiene también una utilidad, tiene también un valor de uso. ¿Qué es lo que sucede? El valor de uso del dinero de este momento, ¿cuál va a ser? ¿Qué necesidad va a satisfacer? ¿Oh? Claro. Desde ese momento, la única necesidad que va a satisfacer el dinero es el de ser expresión de valor de todas las otras mercancías. Es decir, su valor de uso consiste en ser expresión de valor de cambio. Esa es su única función, su única tarea. Marx por eso dice, aquí vemos cómo una cosa se convierte en su contrario. El valor de uso del dinero se ha transformado en ser solo manifestación de verdad. Si el dinero es parte de un trabajo concreto, de aquel que extrae el oro, por ejemplo, de aquel que lo moldean, etc., es parte de un trabajo en concreto, al igual que todas estas mercancías, pero al ser el equivalente general, y eso me olvidaba. Esto va a ser el equivalente general. Al ser el equivalente general y al ser expresión y manifestación del valor de cambio del mundo de las mercancías, ese trabajo concreto ahora cumple la función de expresar y manifestar qué tipo de trabajo. El trabajo que produce el valor de cambio, ¿cuál es? ¿No? El trabajo abstracto. Claro. Entonces, el trabajo concreto del minero, por ejemplo, se vuelve ahora manifestación, expresión representante del trabajo abstracto, es decir, del trabajo social. Nuevamente, una cosa se convierte en su cosa. Bien, hasta ahí entonces, o ahí llegamos a un tema clave más, que es el tema del fetichismo de la mercancía.
Y solamente se puede entender el tema del fetichismo si entendemos la forma simple del valor, o lo que es el valor. De lo contrario, vamos a pensar que el fetichismo se está utilizando en los términos en que se utiliza en la religión. Muchas veces suele escuchar que entiende el fetichismo como una adoración de mercancía. Más de una vez he escuchado. Las personas quieren un iPhone, no sé, número que, y dice, ¿no? Si lo decía tanto, ahí se está expresando el fetichismo de la mercancía. Pero el fetichismo de la mercancía para Marx no es amor a las mercancías. En realidad no le preocupa eso. No le preocupa si ahí hay mercancías que le gusta matar a la gente, etc. Ese problema ya de los empresarios. Lo que analiza Marx en realidad es otro fenómeno. Para el fetichismo se refiere a lo siguiente. Hemos visto el tema del dinero. Hemos visto el tema del valor y la mercancía. Hasta acá hemos visto qué es lo que hace que la mercancía sea mercancía. ¿Qué es lo que el valor sea valor? ¿Qué es lo que el dinero sea dinero? ¿Qué es el valor? Dijimos. Pusimos el ejemplo del trabajador que se demoraba más en producir una mercancía. El trabajador sabe que su mercancía le ha costado 8 horas de esfuerzo, pero socialmente esa mercancía se hace en 2 horas nada más. Él lleva su mercancía al mercado y dice que su valor es de 8. Pero la sociedad, ¿qué le dice? Que en realidad su valor es de 2. ¿Qué es lo que piensa el trabajador? ¿Que el valor de qué depende? ¿Depende de él? No depende de él. ¿Depende del objeto? Tampoco, porque es el objeto que él ha producido en 8 horas. Entonces el valor no está ni en el objeto y no está en el sujeto. ¿Y dónde está el valor? Claro, y eso es porque el valor no está ni en el objeto ni en el sujeto. El valor es una relación social. Es abstracto, pero objetivo, como el espíritu hegeliano. Hace un momento hablamos de ello. Efectivamente, para Hegel, el espíritu era una fuerza que se impone a las voluntades de los hombres. Finalmente, lo que sigue en la historia es la voluntad del espíritu. Bueno, Marx tiene una interpretación de ello, que tiene que ver justamente con el tema del valor. Cómo el valor domina en realidad todo el mecanismo del capitalismo. Pero bien, efectivamente, no es algo que esté en el objeto. El fetichismo es creer que el valor depende efectivamente del objeto. Que un objeto en cuanto tal es el poseedor de valor. Una mercancía. Hemos dicho que una mercancía es aquello que tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué tiene valor de cambio? Porque es porque tiene tiempo de trabajo socialmente necesario. Ya, pero ¿por qué es que tenemos que ir a descubrir el tiempo de trabajo socialmente necesario? Porque hay, ¿qué cosa? Intercambio. El intercambio es la base para que algo sea mercancía. En los primeros libros de Smith, el discurso del origen de las naciones, habla, por ejemplo, dice que el intercambio es algo que nos diferencia de los animales. ¿Sí? Es algo natural en el hombre. Marx, ¿qué diría? ¿Para qué intercambio tiene que darse en realidad? Es algo que está en el hombre, tiene que darse ciertas creencias. Para que tú te veas obligado a intercambiar, ¿qué tiene que haber en el mundo? ¿O en qué situación te encuentras tú para intercambiar? Ya, muy bien, necesidad. Pero si tú tienes tu tierra, por ejemplo, tienes que comer, puedes trabajar la tierra y comer. Tienes tus animales, puedes tener tu ropa y abrigarlo. Puedes ir al río y tomar agua. Es simplemente necesidad hay en todas las sociedades. El hombre, obviamente, siempre tiene necesidades. Pero ¿qué es lo que hace que algo sea una mercancía? O mejor dicho, ¿qué es lo que te obliga a ti a ir al intercambio? ¿Por qué tiene que haber intercambio en la sociedad? Muy bien. Tú tienes que intercambiar porque una persona tiene algo que tú no tienes. O sea, tiene que haber en primer lugar propiedad privada. Desde el momento que hay propiedad privada, no hay propiedad comunal, etc., de ese momento ya uno se ve obligado a tener que ir a intercambiar. Es una premisa para el intercambio. ¿Cuál es la otra premisa para el intercambio? Claro, efectivamente.
Además, supongamos que todos tienen propiedad, ¿no? Como Marx escribe que se veía en el Imperio Romano. Dice, supongamos que todos tienen propiedad y todos pueden producir lo que necesitan, ya necesitan intercambio. Por eso sigue siendo una premisa para el intercambio, para que tú te veas en la necesidad de intercambiar, de que tú ya no produces algo, o tú no produces algo que produce otra persona. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese fenómeno social? La división Social de trabajo. División del trabajo. Claro. Uno se ve obligado a intercambiar cuando hay división social del trabajo y cuando hay propiedad privada. Premisas plenamente históricas. Entonces dice Marx, ese discurso del intercambio como algo natural es un discurso plenamente ideológico. Que quiere decir de que es natural el intercambio, pero en realidad es una condición social. Si te dicen que algo es natural, te están diciendo que es insuperable, que no lo puedes desarrollar de ti, que siempre va a estar ahí. En cambio, Marx lo que te demuestra es que es una categoría histórica. Y eso es lo que va a demostrar en todo el Capital. Por ejemplo, definiendo lo que es el capital, una de esas cosas. Una de lo que va a hablar también hablar es el valor. Entonces dijimos, la mercancía, lo que hace que un objeto sea mercancía no es su propiedad concreta, su propiedad de objeto. Una tierra puede ser mercancía en un contexto capitalista, pero en un contexto comunitario no sería de mercancía, porque no va al intercambio. Eso quiere decir que ¿qué es lo que hace que el mismo objeto sea mercancía en un contexto y en el otro no sea mercancía? Realmente, no es su propiedad objetiva, no es su propiedad concreta, es más bien la relación social la que se cuenta. Que algo sea mercancía en realidad es una relación social. Realmente es algo que tú no puedes aprender, no es algo que tú puedas ver, no es algo que tú puedas tomar. Es en realidad algo que se produce por las relaciones sociales. Y finalmente ya hablamos del dinero. ¿Qué es lo que hace que algo sea dinero? Realmente, o terminando de hablar de la mercancía, la propiedad de ser mercancía entonces no está en el objeto. En el dinero, nuevamente, ya lo dijimos, no es algo en el metal que lo hace dinero, más bien son las relaciones sociales en las que se encuentra que lo hacen ser dinero. La propiedad de ser dinero es una relación social. No es una propiedad del objeto, nuevamente. El fetichismo de la mercancía tiene que ver con ello, efectivamente, con atribuirle propiedades objetivas, ¿no?, a relaciones sociales, a la relación entre los hombres. Pero ¿por qué se muestran como algo realmente que no tiene que ver con las relaciones entre los hombres? Dice en una parte de este capítulo que es muy interesante, el mundo del intercambio parece como intercambio de cosas y no intercambio entre hombres. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué sucede que nosotros percibimos que el valor puede ser algo que está en el objeto, que el dinero sea algo que está en el objeto? Porque efectivamente esas propiedades son propiedades que se han hecho objetivas e independientes de nuestra voluntad. Es más, y ya lo que es lo que va a empezar a detallar cuando hable de la transformación del dinero en capital, no solamente es que ahora el valor es relación social y debería ser controlado por nosotros, sino que el valor, el dinero, la mercancía, sea independiente ya de nuestra voluntad, sino que encima, ¿qué cosa se domina y controla tu vida? Tu vida está regida por el movimiento del valor, de la mercancía, del dinero. Ello es lo que Marx habla del fetichismo de la mercancía. Entonces, a lo largo del Capital va a ir contra todo ese fetichismo, es decir, contra todas esas cualidades que se consideran que son objetivas y que están ahí en el objeto. Te va a demostrar constantemente que esa cualidad no es propiedad del objeto, es una relación social. Y si es una relación social, entonces es históricamente superable. Si te dicen, por ejemplo, que una máquina de coser es siempre capital, que naturalmente es capital, eso quiere decir que capital es insuperable, porque siempre van a haber máquinas de coser posiblemente. Una máquina es capital, por ser máquina, siempre vamos a necesitar máquinas, siempre va a haber capital. Está diciendo que es un concepto, una categoría insuperable. Pero Marx lo que te quiere demostrar más bien es que son categorías históricas, plenamente históricas, por tanto superables. Y por ello que su obra se llama El Capital, crítica de la economía política. Lo que hace es la crítica de los conceptos que ha empleado hasta ese momento la economía política. No es elaborar una nueva teoría económica, es hacer la crítica de la teoría económica.
¿Por qué se da esa situación? Sería interesante también conversar en una ocasión. Pero bueno, hasta ahí llegamos a la primera sesión. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de repente para entenderlo. Entiendo que con las medidas que nos han tratado hay que trabajar. Sería la idea. Sí, bueno, como les dije al inicio, hicimos un pequeño programa. Para esta primera sesión habíamos puesto la introducción a los Grundrisse, que comenté al inicio, y el primer capítulo de Capital. El primer capítulo es el más complejo y también es más o menos extenso. Así que préstenle mucha atención porque de ahí está, o ahí se encuentra ya todo lo que hay en nivel C. Si no se entiende esa diferencia entre valor de uso y valor de cambio, no se puede entender tampoco qué es el capital, no se puede entender qué es el trabajo asalariado. Sobre todo no se va a entender por qué es explotado el trabajo asalariado. Y vamos a ver ya, creo que es en la tercera sesión, o la segunda, las confusiones que hay por lo general en relación al trabajo asalariado. ¿A que se le paga lo justo o no se le paga lo justo? Pero sí, si es posible, vayan leyendo. Para esta primera sesión está el primer capítulo. ¿Sí? Esa es la realidad de Alemania, de Europa. Pero en el caso de ese momento peruano y en historia, o sea, hubo tiempos de selección muy precarios. Y no era tanto por no poder producir, por no tener el terreno encima, sino era por simplemente, por ejemplo, en la costa, que muchos quisieran intercambio, no sé, de Muyu o de otros como simplemente habían en su territorio. Entonces, el territorio nacional no sería tanto por el hecho de las características que nos mencionaban. Claro, muy bien. Sí, efectivamente, de repente esa advertencia también podría mencionarla. Que es que para Marx, su análisis, y lo dice en el, creo que también en ese segundo epílogo, no, eso es en el primer epílogo de la edición alemana, él lo que analiza es la sociedad capitalista. ¿No? Él no te dice que está analizando, o que esos conceptos, esas categorías te sirven para analizar otras sociedades no capitalistas. Y él lo precisa muy bien, porque también, claro, tiene un criterio de cientificidad dentro de él. Sabe que no puede universalizar una teoría como la hace, por ejemplo, el mismo del intercambio. Sabe que su análisis parte y analiza un contexto particular del capitalismo. Pero aborda, sí, otras formas de propiedad. Porque en Alemania, antes que llegue el capitalismo, también había otras formas de propiedad. En Europa, en general, en todo el mundo, había otro tipo de propiedad. Y Marx sí le dedica, hay más comentarios de lo que uno se espera sobre ese tipo de propiedad comunitaria. Y en estos primeros capítulos, Marx hace la diferencia entre lo que es el intercambio simple y el intercambio capitalista. Ojo, hay una diferencia importante. ¿Cómo se establece el intercambio entre una comunidad y otra comunidad como algo secundario, accesorio a su vida diaria? ¿Y cuándo es una sociedad ya que depende plenamente del intercambio, como es la sociedad capitalista? Entonces, Marx sí ha visto otra forma de intercambio, sí las ha analizado, pero obviamente su objeto principal de estudio es el intercambio capitalista. Pero yo les digo que realmente, bueno, si creen que Marx tiene muy pocos trabajos sobre eso, en realidad se equivocan, tiene muchos, solo que a comparación de lo que ha sido el trabajo del capitalismo es menos, pero en realidad sí sorprende bastante. Sobre todo, por ejemplo, en el Grundrisse, en los borradores, se encuentra bastante. Tiene incluso una parte referida a formas de producción precapitalista, en donde aborda distintos tipos de propiedad territorial. Y otra cosa también, en Capital va a encontrar muchas referencias al Perú antiguo, más de lo que se espera, constantemente. Va a decir, no, el intercambio tal no es como se da en el Perú tal. También en los Grundrisse constantemente está hablando del Perú, etcétera, porque Marx sí prestó atención a otra forma de propiedad. Es importante justamente para su análisis científico diferenciar, distinguir. ¿Sí? Entonces, si hay un interés por ahí, si leen el Capital van a encontrar muchos elementos. Sí. Creo que llegando a esta parte final,